medicina, educación, ¿qué más? Comunicación, derecho, psicología, ¿ah? Agrimensura, muy bien. Yo creo que son... Yo trabajo en el servicio doméstico. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? No importa si usted estudió artes, y lo voy a poner así, desde México hasta Chile, y bueno, y con esto quiero también decir, resaltar todo el Caribe, porque esa es otra. Aquí les cuento también esa historia brevemente. El sentido de latinoamericanidad es súper limitado y para mí súper absurdo, porque nunca en el sentido de latinoamericanidad realmente se entiende que el Caribe forma parte de Latinoamérica. Es decir, como que no hay una reivindicación totalmente de la antillanidad, ¿no? Es decir, o de la inclusión del horizonte cultural del Caribe dentro de Latinoamérica. La latinoamericanidad es el indigenismo de los años 40 que va de México a Chile y punto. Representado obviamente por estructuras súper hegemónicas de poder y demás. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, de México a Chile, todo el Caribe, no importa si la compañera de acá estudió comunicación, la compañera de acá estudió medicina, el compañero de acá estudió artes, la compañera de acá estudió derecho, yo estudié historia, y agrimensura, no importa que haya usted estudiado, seguramente el 99% de las, o el 98, 97% de las cosas que usted digamos que consumió, sobre las cuales se formó como digamos, científico social, ¿no? Nos formamos, ¿no? Me meto ahí, todos, desafortunadamente, responden únicamente a un universo ultra y micro regionalizado de algunos países de Europa, nada más. Todo lo demás no existe como conocimiento, así se ve. Es decir, no importa si usted estudia en la UAS de República Dominicana, no sé si estudia en la UNAM de México, en la Universidad Tel Aviv de Israel, en la de Dakar en Senegal, en la de, no sé, donde sea, ¿no? No importa, si usted estudia sociología va a estudiar a los mismos sociólogos, siempre. Si usted estudia medicina, a los mismos teóricos de la medicina. Si usted estudia derecho, el mismo derecho, es decir, lo mismo, y ese universo ultra micro regionalizado del conocimiento universal se reduce a ¿cuántos países? ¿Alguien ayude? Se reduce a Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Rusia y Estados Unidos también. Después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde entra a tener mucha más fuerza en la ciencia social. Es decir, nada más allá de eso. ¿Qué pasa? Si uno hace una estadística un poquito más amplia, ¿no? Digamos como que hace un mapeo más amplio, se da cuenta que ese universo, es decir, la población de esos países, de esos 6 países, 7 países, representa el 14% de la población mundial, no representa nada más. Entonces estamos consumiendo en todo el mundo, es decir, tenemos instituciones de saber o instituciones culturales que están socializando, ¿no? el saber de cierto tipo de élites, nada más, es decir, del 14% de la población mundial, nada más. Todo lo que se estudia en México, eso olvídense, o sea, derecho indígena, boliviano, mexicano, ni pensarlo, psicología, aymara indígena, ni pensarlo, filosofía bantú, ¿no? Ni pensarla, o sea, medicina china, ni pensarla, o sea, es decir, arquitectura marroquí, ni pensarla, no existe, es decir, tiene un valor totalmente marginal, desechable, residual, inferior y totalmente improductivo, ese es el problema. Entonces, es súper serio, porque ahora si lo pensamos hasta en perspectiva de género, pues tampoco no solamente son 14, no solo es el 14% de la población, sino quizás el 7% de la población, porque mayoritariamente todos los que consumimos son hombres, heterosexuales, blancos y católicos. Esos son los que producen todo el conocimiento del mundo total, universal, de todo. Así. Entonces, yo siempre me río y digo, de verdad que si yo volviera a estudiar en la universidad y quisiera estudiar historia, mejor me deberían de decir, usted debe estudiar historia del pensamiento francés de un señor blanco, decir, así, o sea, total, o quiere estudiar arte, usted debe estudiar artes de Europa, así deberían de decirlo, y no hacernos el cuento de que estamos estudiando artes, o historia, o literatura, o economía. O sea, eso yo creo que habría que revisarlo en todo caso. Ok, bueno, entonces la cosa se complica, o sea, y quizá también ha sido mucho el asunto
el trabajo que uno está tratando de hacer. Cuando me preguntan sobre qué va el trabajo, obviamente no es únicamente... Alguien que ha escuchado la palabra colonial demasiadas, yo la he repetido como esquizofrénicamente como 37 veces, ¿no? Les pido una disculpa, pero creo que para mí es importante pararnos en ese concepto y tenernos ahí para entender muchísimos procesos. Es decir, normalmente cuando yo lo hago en México, al principio la gente decía, no, pero es que eso pasó hace 500 años, como que eso es como que está quedado, ya eso no tiene sentido. Eso pasó hace 500 años y pasó y ya, ese fue un proceso histórico que hay que superar. Inclusive, ¿no? La rectificación de términos se ve como alguien como aferrado y atrasado en el pasado, así como que, ¿no? Congelado, digamos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a definir un poquito el asunto y el término y ya paso brevemente al libro, a leerles algo del libro. Que es que independientemente de que el proceso de colonización histórica, ¿no? ese proceso histórico, ese proceso administrativo, de ocupación, ¿no? que se dio, o de descolonización, por decir de alguna forma, que se dio, por ejemplo, en Latinoamérica, tuvimos la gran mayoría de nuestros independentismos en el siglo XIX, ¿no? O por ejemplo en África en el siglo XX, eso no significa que hay jerarquías de raza, de etnia, ¿no? de género, que se siguen reproduciendo. Es decir, cuando Filipinas se independiza de España, probablemente se independice económicamente, administrativamente, pero probablemente hay muchísimas relaciones de opresión y de dominación que operan totalmente sobre las bases coloniales del racismo, ¿no? Ese es el punto. Y no solo el racismo desde una perspectiva reducida al discrimen, esa es otra. O sea, cuando en México pasa mucho, en México, oye, ¿qué es la pregunta? Lo voy a decir así, la pregunta más tonta del mundo, que a la gente le pregunta, ¿usted es un racista? Todo el mundo dice, no, yo no soy un racista. ¿Quién lo va a decir? Obviamente, eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque entonces empezamos a reducir el racismo únicamente a una perspectiva de discrimen. ¿Me explico? Es decir, como que yo discrimino al muchacho que está enfrente de mí porque, etcétera, por X o Y razón, ¿no? Punto. Es decir, como que, y únicamente se entiende que eso es el racismo. Como si el racismo, como si las instituciones no fueran en sí mismas racistas. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto regreso un poquito con lo que estaba hablando. El que en la educación, el que en la cultura, el que en el derecho, el que en la economía, o sea, esté totalmente organizada sobre principios raciales, habla de que son sociedades totalmente racistas. Es decir, simplemente, es decir, el racismo no es una categoría de que yo digo, yo lo discrimino a él porque tiene dreadlocks y él me discrimina a mí porque soy un calvo. O sea, es decir, ¿no? Normalmente sería, si ese fuera el racismo, probablemente dirían que es quizá una visión totalmente patológica, intersubjetiva de, como dicen aquí, tú una asquerosidad y otra asquerosidad y ahí quedó. Pero no se puede reducir a eso. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasa? Hay instituciones que legitiman y rectifican mi asqueroseo sobre él. ¿Explico? Es decir, que lo ponen en una posición de vulnerabilidad mayor, vamos a pensarlo así. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, algo que pasó en Francia? Fue muy famoso, que mataron a 5 caricaturistas. Sí. Okay. Charlie Hebdo, ok. Sobre eso hay muchas formas de entender las cosas, ¿no? Igual vamos a entrar en todo ese debate. Muchas formas de entender qué pasó ahí. Pero quiero nada más decirles algo. O sea, por ejemplo, hay muchas formas de entender lo que pasó, hay muchas narrativas, muchas cosas. Pero hay algo que es importante analizar, por ejemplo. Yo puedo ser un caricaturista, ¿no? El problema más importante de Europa en la agenda política europea es la migración, ¿no? Y no solo en Europa. Actualmente estamos viendo que el mundo está teniendo un problema serio y generalizado sobre crisis migratorias, ¿no? Y el problema de las crisis migratorias no es solo un problema migratorio. Ahí obviamente en la crisis migratoria hay siempre problemas de racismo institucional. Es decir, de cuando entro yo ejerzo comentarios, es decir, es causa y consecuencia. Yo te discrimino como migrante basado en criterios raciales y coloniales, pero también las razones por las cuales tú estás migrando son por criterios totalmente de racismo estructural, de racismo institucional, que te pusieron a ti en una condición histórica totalmente
de vulnerabilidad, aunque no me gusta tanto esa palabra, pero digamos que de desventaja y de empobrecimiento, por decirlo de una forma. ¿Qué pasa con Charlie Hebdo? Yo soy un caricaturista, y yo como caricaturista, digamos, ¿no?, hago mofas y burlas permanentes sobre una comunidad migrante musulmana, ¿no? Yo puedo no ser musulmán, ¿no?, pero eso no significa que yo me tengo que dar el derecho de estar ridiculizando permanentemente y creando representaciones e imaginarios sobre que los musulmanes son terroristas, las mujeres son totalmente subordinadas, ignorantes, supersticiosas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? El comentario no es, la broma no es verdaderamente lo que daña el asunto, sino que hay legislaciones, como esas impresiones, como los comentarios sobre el imaginario, crean totalmente y refuerzan políticas antimigratorias. ¿Sí me explico? O sea, crean totalmente representaciones totalmente negativas a nivel estructural. Ya cuando una mujer va con el velo al banco, dice, quítate el velo porque nadie puede pasar el banco. Bueno, yo aquí en Dominicana tengo que quitar el sombrero, ¿no?, enseñar la cara para ir al banco. Es una mujer musulmana con un velo, quítate eso. Entonces ahí empieza una disputa, que me lo voy a quitar, etc. Es decir, pero entonces empezamos a tener eso, a tener como narrativas de criminalización y representaciones totalmente erradas de la gente basadas en criterios coloniales, totalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de colonial? Es decir, son formas, ¿no?, digamos, un aparato ideológico, un aparato estructural, ¿no?, que está totalmente reproducido sobre las estructuras del racismo. ¿Y qué quiero decir con esto? No es racismo de aquí para allá, sino también que tanto el mismo racismo se vuelve totalmente autoinfligido. ¿Me explico? También se vuelve una práctica totalmente permanente de autodesprecio, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, para terminarles un poquito el asunto, el libro justamente habla de eso. El libro es un libro de narrativa, de literatura. Yo les cuento brevemente, yo nunca había escrito narrativa, yo me dediqué a escribir teoría, pero me di cuenta que la teoría no la lee absolutamente nadie y que tiene razón de no leerla, porque yo creo que ni yo hubiera leído ese libro. O sea, cuando yo lo estaba escribiendo, yo dije, no, de verdad, o sea, era como que yo vengo de una familia que no fue a la universidad, ¿no? Es decir, entonces creo que también es importante empezar por ahí. O sea, yo veía a mi mamá con proyectos que yo estaba desarrollando antes, intentando leer como teorías sobre colonialidad epistemológica, y yo la veía como que cansada con el diccionario ahí intentando entender algo, porque entonces yo decía, bueno, y de una otra manera me generaba cierto blindaje porque decía, no está entendiendo mucho, no sabe realmente en qué está metido este muchacho, ¿no? Pero ahora ya no, ahora todo está totalmente llano y se sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y me pregunta, pero ¿por qué tanto el asunto del racismo? Y yo, bueno, pues mira, porque te acuerdas de tal, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí me permitió, y creo que es importante, y voy un poquito a hacer la asociación con el asunto del arte, es importante crear diálogos intercomunitarios, socializar el saber y comunicar. O sea, verdaderamente un conocimiento y un saber que no nos permita comunicar, que no nos permita socializar aprendizaje y que no nos permita socializar afecto, no está, y sobre todo desarrollo comunitario, empoderamiento, sanación inclusive, no está generando absolutamente nada. Es decir, se vuelve también enajenante, ¿no? Entonces, para mí fue importante eso, empezar a escribir desde un formato que me permitiera conectarme más, ¿no? En un formato simple, son 17 historias cortas sobre República Dominicana, sobre Puerto Rico, sobre México, sobre Marruecos, sobre Francia, sobre Ghana, creo que ya nada más, Cuba, no sé si lo había dicho, bueno. Exacto, y básicamente son eso. Lo que traté de hacer fue hacer un desarrollo bien simple y bien pequeño, una historia de una circunstancia concreta y pequeñita sobre la cual pudiera desglosar una problemática mucho más amplia, es decir, sobre gente, grupos, personas, comunidades que están sujetas a las mismas condiciones históricas de colonialismo, de opresión y de racismo institucional. Entonces, bueno, ya para terminar, voy a leerles algo del libro y con eso termino. Se llama Un epistemicidio informal, es una palabrota, así que yo sé que suena horrible, que si uno va al colmado y uno dice epistemicidio se van a burlar en la cara, como, ¿qué carajo es eso? ¿Alguien puede decirme qué puede entender por epistemicidio o no? Asesinato del conocimiento, el desarrollo del conocimiento. Episteme, modo de conocimiento. Cidio, asesinar.
Exacto. ¿Cómo Garis? Otra vez dímelo fuerte para que todos... Epistemicidio es asesinato del modelo de conocimiento o del conocimiento mismo. Viene del griego episteme, que quiere decir modelo de conocimiento, y sidio, que quiere decir asesinato. Ok, exactamente. Esa es la definición mejor. Asesinato del conocimiento o asesinato de formas de conocimiento. Simple. Ha habido en la historia muchísimas formas de epistemicidios, no solamente asesinatos, sino quizá de marginalización, negación, inferiorización, invisibilidad de ciertas formas de conocimiento, de ciertas formas de oralidad, de ciertas formas de identidad, de ciertas formas de cultura. Entonces, les voy a contar algo sobre un epistemicidio. Lo voy a permitir decir la palabra, pero este fue un epistemicidio pendejo. Es decir, no tuvo gran relevancia histórica, a mí me pasó. No tiene gran relevancia histórica, pero sobre ahí voy a hacer un pequeño desglose. Entonces, los voy a leer así. Ok, va más o menos así. Bueno, ya lo que tenía que resaltar es que el libro está escrito en primera persona, entonces el blindaje es todavía peor, o sea, como que ya mi mamá se entera de más cosas, mi familia se entera de más chismes y balconea a mucha gente cercana a mí también, entonces, pero dice más o menos así. De mí se podrían decir muchísimas cosas, menos que los principios de mi edad adulta no fui totalmente servil, subordinado, complaciente e ingenuo, conforme a las relaciones contractuales de colonialismo que establece la cultura sobre cualquier sujeto oprimido. Si existiera una gratificación para el joven con el comportamiento más colonial frente al conocimiento, ese sería yo. Y no deliberadamente, sencillamente no tenía herramientas ni recursos para entender los procesos hiperviolentos de desracialización, desarticulación histórica, corporal, identitaria a los que me estaba sometiendo mi inserción en la llamada cultura y en el llamado arte. Por años fui un cliente asiduo de todos los cursos del Centro Nacional de las Artes. Cursé los talleres más descontextualizados del mundo sobre historiografía del arte, análisis literario, semiótica, transdisciplinariedad, teoría del lenguaje y demás. Me desvelaba y me quedaba dormido con fotocopias en la cara y un diccionario Larousse sobre la cama, intentando entender parcialmente a Félix Guattari, Lacan, Derrida, Badiou, Luhmann, etc. Bien dice un filósofo nigeriano que entre entender y no entender hay más de 10 categorías. Yo no creía en eso. Siendo consistente con el colonialismo, yo entendía que existía una directriz que iba de ignorancia universal a conocimiento universal. Metafóricamente, de prieto a educado. Tomaba todo tipo de notas en los cursos, evitaba ir con mis tenis Air Force One blancos súper limpios y mis aretes